Mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Acá estamos, no solo con un montón de colegas, sino también en coordinación con la SAP, con la Sociedad Argentina de Análisis Político, que me acompaña mi colega, doctor y amigo Juan Pablo Laporte, con su equipo también del Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina, GIPEA, de la UBA, y conjuntamente entre estas tres instituciones estamos en el segundo ciclo de encuentros sobre el relacionamiento entre la defensa y la política exterior argentina. Allá, al principio de septiembre, hicimos 4 encuentros sumamente enriquecedores con profesionales, con académicos de diferentes visiones y de diferentes también posturas en frente a lo que es el relacionamiento y la actividad, no solo diplomática, sino también la actividad dentro de lo que es el ámbito de la defensa. En este nuevo encuentro, tanto hoy, jueves 1 de octubre, como mañana, viernes 2 de octubre, estaremos analizando también algunas cuestiones de este relacionamiento, no solo con prestigiosos académicos, sino también con la presencia de grandes amigos y embajadores que en este momento están en la actualidad ejerciendo su cargo. Uno de ellos va a ser el embajador Lagorio, que muy amablemente estuvo con nosotros ayer y grabamos la exposición de él, ya que está en Rusia y ahora es como la 1 de la mañana y nos pidió por favor que lo hagamos antes. También vamos a tener hoy como primer expositor a un gran docente de la UBA y otras universidades, que los voy a presentar correctamente ahora cuando empiece a hablar, que es el doctor Andrés Fontana, y también nos acompaña el licenciado Maximiliano Barreto. Con ellos tres, y conjuntamente con toda la comunidad del CEPI, la SAP y GIPEA, estaremos analizando, reflexionando, indagando sobre no solo el relacionamiento actual entre la defensa y la política exterior argentina, sino contando con la gran experiencia de Andrés Fontana y Ricardo Lagorio. Nos van a estar también contando cómo era el relacionamiento años atrás y cómo pueden ser las perspectivas a futuro para afianzar y hacer sinergias entre estos dos grandes burocracias y dos grandes ministerios, y también desde la academia y desde la gestión. Si les parece bien, vamos a iniciar primero con el doctor Andrés Fontana. Nosotros tenemos acá un montón de participantes que nos acompañan, les agradecemos mucho a todas y todos ustedes. Saben que esto está grabado, lo pueden ver en diferido, si quiere, on demand, en las páginas del CEPI y GIPEA, y también lo estamos transmitiendo a través de Facebook Live, así que les saludamos a todos los seguidores también de Facebook, tanto de GIPEA como del CEPI. Agradeciendo al equipo del CEPI que día a día nos apoya y al grupo de GIPEA también, con su coordinadora, que ahí está, Jessica Cortés Arias, y con todos los invitados que tenemos hoy, que hay algunos que los veo con unas barbas y unos pelos largos, que hace mucho tiempo que no los veo, debe ser la cuestión de la cuarentena. Así que estamos, como ven, ahora estoy en manga corta, empezamos en marzo con manga corta y ya estamos entrando a la primavera, así que estuvimos casi todo el año haciendo estos diálogos académicos y de gestión con ustedes, por ustedes, para ustedes y para nosotros también, y para afianzar este relacionamiento con esta virtualidad que nos agobia en algunas cuestiones y en algunas otras cuestiones nos permite también interactuar con otros destinos. Como les conté, nuestro primer orador, que va a tener unos 20 minutos para hablar, va a ser el doctor Andrés Fontana. Él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y tiene un PhD en gobierno de la Universidad de Texas en Austin. Es docente de la UBA en la materia de seguridad internacional y muchos de nosotros pasamos por sus cátedras. Esto no quiere decir que sea mucho mayor que nosotros, sino que somos muchos discípulos de Andrés Fontana. Director de Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de La Matanza, profesor de Política Exterior de la Universidad Austral. También decano de posgrados de la Universidad de Belgrano y director del Centro de Estudios de Seguridad Internacional de Cancillería Argentina. Como ven,
una larga y vasta experiencia, no solo en gestión, sino fundamentalmente como docente de seguridad internacional y política exterior. Para nosotros, Andrés, es un gusto que estés acá con el CEPI, con la SAP y con GIPEA, y te damos los minutos que vos necesites para exponer y para compartir con nosotros tus reflexiones en relación a este tema que es tan importante en términos de defensa y política exterior argentina. Andrés. Muchas gracias, Luciana. Muy amable. Realmente valoro mucho la invitación y el desarrollo del foro que han llevado adelante varios de los que están aquí presentes, que vos mencionaste, con el liderazgo de Juan Pablo y un sólido apoyo de varios colegas jóvenes. Veo algunos amigos así al pasar, está Jerónimo, Morales Reins, y les agradezco a todos. Realmente dudé si hacer un comentario introductorio fuera del tema, y ahora decidí hacerlo, digamos. Porque el esfuerzo que está llevando adelante con mucho talento y mucha dedicación Juan Pablo para acercar el mundo académico al ámbito de las decisiones, de la acción, me atrae mucho, me compromete, pero además me vuelve a conectar con toda una trayectoria de nuestra comunidad académica. Y la primera referencia que quiero hacer es a la UBA, porque realmente cada vez que hablamos de estas cosas mencionamos lo importante que es y el tipo de motivación que nos despierta cada vez que entramos a algún edificio de la universidad o estamos en contacto con ella y generamos actividades en ese contexto. Todas las universidades tienen sus valores, sus virtudes, sus características distintas, pero la UBA tiene algo particular, y eso, entre otros motivos, tiene que ver con que un par de generaciones, la mía y la anterior a mí, a nosotros, se formaron ahí. En parte porque no había muchas opciones en esta zona. Estaba Rosario, que siempre fue muy importante en relaciones internacionales, y otros lugares. Pero gran parte de la gente conocida en el ámbito académico, como mucha gente conocida en el ámbito diplomático, provienen respectivamente de la UBA y de Rosario, de modo que es muy importante este acercamiento que ustedes también están promoviendo de trabajo conjunto. El comentario generacional va a lo siguiente, porque tal vez los más jóvenes no tengan mucho registro de esto. Cuando yo hablo de mi generación, es la segunda generación, es decir, es el segundo grupo generacional más o menos perfilado, que se dedicó full time a la vida académica en ciencias sociales, y muchos de nosotros con algún estudio en el exterior. En parte porque no había en aquel entonces posgrados sobre nuestros temas en la Argentina. Y la generación anterior, O'Donnell, Torcuato Di Tella, Juan Carlos Portantiero, Pepe Nun, que gracias a Dios lo tenemos con nosotros, ellos son la primera generación. Es decir, antes de eso había derecho, había estudios en el campo de las ciencias sociales, sobre todo en historia, pero no había sociología y ciencia política en sentido estricto en la Argentina. Y esto es muy fresco, digamos. Ustedes ya lo reciben en funcionamiento y probablemente tengan una sensación de normalidad, pero es una normalidad nueva, fresca. Yo cuando entré a sociología quería estudiar ciencia política, pero para ciencia política había que ir a una universidad privada y yo no podía. Y la UBA en ese sentido ha sido un lugar increíble, porque siendo gratuita, tenía y tiene los mejores profesores de la Argentina, o por lo menos de la zona del conurbano y la capital. Porque todos queremos enseñar en la UBA. Hay una motivación y hay un ida y vuelta con ustedes.
Para lo que tenemos que hablar ahora es importante esta reflexión, porque en las dos generaciones a las que me refiero, y entre las dos generaciones, porque yo discutí mucho de esto con Guillermo O'Donnell, que éramos muy, muy cercanos, amigos, hemos vivido juntos, y yo le criticaba, igual que muchos de sus coetáneos, de gente de su generación, que le criticaron con más dureza, digamos. Yo pasé un año con él en Indiana y entendí mucho por qué él no quería tener compromisos con la función pública. Yo estaba al lado de él en el año 83, que fue ese año, el Kellogg Institute. Lo desarrollamos en ese inicio, digamos, como un grant que dejó la viuda de Kellogg, el de las papas fritas, y que la Universidad de Notre Dame le dijo a Guillermo O'Donnell que organizara un centro de estudios. Fue el año de la transición, entre comillas, digamos, porque en realidad fue un colapso del régimen militar. En el año 83 fue el inicio prácticamente de la democracia, y Alfonsín lo llamó y le ofreció la embajada en Washington. Y todos los que estábamos alrededor, mientras ya le hablaba por teléfono, le decíamos, agarrá, agarrá, agarrá. Y él no quiso. Y rechazó la oferta. Y para no ser del todo descortés, le dijo, doctor, a mí me gustaría ser rector de la Universidad de Buenos Aires. Y Alfonsín le contestó, como buen radical, ese cargo ya lo tengo ocupado. Lo tenía el gringo de Lich, que fue el que organizó muchas de las cosas que hoy todavía nos rodean, como el CBC. Esa vinculación entre la función pública, y después Oxlack una vez fue muy duro con él, ¿no? Porque en un simposio de Flaxo que se hizo ya entrada la democracia en el año 86, 87, públicamente lo criticó por la falta de compromiso. Y Guillermo fue más cruel aún, diciéndole, mirá, a mí los sillones mullidos y las alfombras gruesas que se te hunden los piececitos cuando caminas no son para lo que yo me dediqué a estas cosas, etc. Fue un debate horrible, les aseguro. Pero es un dilema y es sobre todo un gran desafío. Es un gran desafío, porque un dilema es otra cosa. Un dilema es la elección entre dos malas opciones. Porque si una es buena y la otra no, no es un dilema. Es cuestión de elegir bien. Pero el dilema implica que ambas opciones son negativas. Y acá no es así, no es un dilema. Es un desafío, porque es muy difícil articular lo que uno aprende en la universidad, lo que uno aprende y descubre o incorpora a través de la investigación, con capacidad de acción y sobre todo con recepción, con receptividad del lado de quienes tienen poder. Para quienes nuestras propuestas muchas veces suenan teóricas, poco prácticas, poco cercanas a la realidad. Y yo no pienso así, yo creo que sí, a veces todos nos equivocamos o somos desatinados, pero la reflexión que se genera en nuestros ámbitos, y existe la prueba, existe la constatación de que esto tiene una utilidad y un valor cuando el campo o el ámbito institucional y la cultura institucional de un país lo favorece. Porque en otras experiencias el rol del mundo académico en los procesos de toma de decisiones es muy importante. Y en la nuestra comienza a acercarse, no hacerlo, pero acercarse. Y creo que en el futuro ustedes van a tener una gran posibilidad de juntar estos dos mundos de una manera virtuosa. Esta mañana estaba conversando con un exalumno del Instituto de Servicio Exterior, que ahora es el embajador nuestro en una capital, y me decía lo importante en su estrategia de, entre comillas, digamos, vender las cosas nuestras, promocionar, digamos, nuestra industria, nuestra capacidad, en distintos ámbitos. Lo importante que era en ese campo el CONICET. Cuánto a él le servía, digamos, la existencia y el perfil del CONICET. Y muchos, en estos meses de angustia que estamos viviendo, han señalado, y acá en este foro lo han señalado varios de ustedes, que esta experiencia que estamos
viviendo toda la humanidad, va a dejar a la ciencia mucho, y Juan Pablo lo ha mencionado varias veces, va a dejar a la ciencia mucho más cerca del poder, mucho más visible como necesario input del proceso de toma de decisión. Nosotros nos llamamos algo parecido, ciencias sociales, pero sabemos que no somos científicos, somos estudiosos, somos gente que tiene cierto rigor metodológico y mucha intención de tratar de entender los procesos. Eso es valioso. Y acabamos con la cuestión del día de hoy, con el tema. Hemos pensado mucho en la Argentina sobre la defensa, con mucha angustia, porque es un poco indescifrable qué significa sustancialmente para nuestro país eso hoy, y el hoy nos abarca 20, 30 años para atrás. Y poco a poco, yo diría que a partir del fin de la Guerra Fría, sobre todo, que es un cambio bastante importante, se fue acercando la noción de el significado, el valor y la posibilidad de mejorar, digamos, el ámbito de la defensa, las instituciones que rodean ese ámbito, constituyen ese ámbito, el concepto de defensa nacional y el concepto de rol militar, sobre todo, con la política exterior. Y justamente en ese momento en que surgen estas cuestiones y estos vínculos nuevos, no tan nuevos, pero que acá generan, digamos, un proceso bastante dinámico, el embajador Lagorio, que en ese entonces era secretario de Defensa, a mediados de la década del 90, y yo trabajaba en la Secretaría de Política Exterior en temas relativos a la OTAN, y por pedido del canciller había organizado este centro de estudios que mencionó Luciana hace un rato. Cuento la anécdota porque es significativa. ¿Por qué yo, que soy un investigador, digamos, profesor universitario, termino dentro de la Cancillería a cargo de un tema tan importante, digamos, como es la relación con la OTAN? Por supuesto, con un embajador senior encima mío, que era el que realmente llevaba el tema, pero el trabajo lo hacía yo y no un diplomático. Bueno, el motivo realmente es que cuando el embajador de Itela regresa de Roma, del Colegio de Roma, y había sido invitado a una reunión de la OTAN donde está en Roma, digamos, este ámbito académico, le dice al presidente que tan importante que es este vínculo, debemos desarrollarlo, estaban muy influenciados, digamos, por el envión de la Guerra del Golfo, de nuestra participación y los resultados que dio para el país, que se encontraba en una situación muy angustiante en ese momento, muy parecida a la nuestra actual en términos de deuda externa. Como siempre, el presidente dice, sí, dale para adelante. A mí no me sale bien la entonación riojana, pero es más lindo si se dice con entonación riojana. Y Di Tella no consigue ningún diplomático de los que, porque él tenía dos grupos dentro de la Cancillería, ¿no? Los que, digamos, abonaban a la santa doctrina, que era el menemismo nuevo, el peronismo con componentes liberales, una cosa rara, y la mayoría de ese entonces en la Cancillería que eran más bien radicales o sin filiación política. Entre la gente de confianza, digamos, como él la llamaba, no había nadie que se quisiera hacer cargo de este tema y le decían, mire, canciller, esto es el Atlántico Sur, estamos en el Atlántico Sur y no es el Atlántico Norte. Entonces él lo llama al hermano, y yo justamente estaba con Torcuato en ese momento, y trabajamos mucho juntos. Él me había abierto mucho espacio, digamos, en la Fundación Simón Rodríguez, porque en el CEDES mis temas militares cada día producían más tensión.
le dice, che, tengo este problema, ¿no tenés algún académico que sepa algo de estas cuestiones? Y bueno, yo venía con los temas de relaciones cívico-militares y era becario de la Fundación MacArthur, tenía algo que ver, ¿no? Realmente no conocía mucho. Y así empecé a trabajar sobre la OTAN. Y en la Secretaría de Política Exterior se le dio muchísima trascendencia en ese momento a una nueva dirección, que era la vieja Dirección de Asuntos Nucleares, que se sigue llamando DIGAN, ¿no es cierto? Dirección General de Asuntos Nucleares, pero el nombre oficial a partir de ese entonces fue Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, porque fueron los temas que emergieron, digamos, en el momento de la transición de la Guerra Fría al escenario siguiente. Y en esa secretaría es donde, en esa dirección es donde se llevaban los temas, se mete el tema de la OTAN, llevamos adelante toda una tarea con la OTAN que nos dio como parte de este esfuerzo diplomático en un campo esencialmente militar, la posibilidad de tener una oficina de enlace en el headquarters de la OTAN en Bruselas. No sé si todavía existe esa oficina por los cambios políticos continuos que tiene nuestra política exterior y nuestra política en general. Esto es significativo porque es el inicio de, quiero leer algunas cosas que tengo anotadas acá, es el inicio de una vinculación estrecha entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Y justamente el secretario de Defensa, es decir, el viceministro de ese momento, si no me equivoco era el viceministro, si no era un funcionario de muy alta jerarquía dentro del Ministerio de Defensa. Creo que era secretario. Era el embajador Lagorio, ministro en aquel entonces. Y él, con el director de Seguridad Internacional, que era el embajador de la Torre, junto con el embajador Firte, que era el subsecretario de Política Exterior, con el liderazgo de Petrella, que era el secretario de Política Exterior y que fue el gran articulador de voluntades dentro de la Cancillería, porque las políticas que llevamos adelante durante el primer tramo de la posguerra fría tuvieron una resistencia profesional muy fuerte, muy respetuosa, como es el estilo de los diplomáticos, pero muy fuerte dentro de la Cancillería. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a otro tipo de diplomacia más cercana a los países no alineados. Y esta vinculación intensa con los Estados Unidos ponía nerviosa a mucha gente. Petrella fue un gran estratega, digamos, en cosechar voluntades para una nueva política. Y en ese sentido el profesionalismo de los diplomáticos es muy valioso porque dentro de ciertas reglas, límites éticos, digamos, hacen bien cosas con las cuales a veces no están del todo de acuerdo. Esto, para entonces, no anteriormente, pero en resultado de la frustración profesional de Malvinas y de lo que sigue, en los militares argentinos, generación, digamos, que tuvieran grado de capitán durante el gobierno de Alfonsín, y de ahí en adelante, o sea, de ahí, con las camadas que venían detrás, se transformó en una cultura profesional institucional, es decir, las Fuerzas Armadas Argentinas desarrollaron una cultura de profesionalismo, como resultado de una gran frustración, pero la desarrollaron. Y este fue un asset enorme que tuvo la democracia argentina y que, por razones que no vienen al caso en este momento, nunca fueron totalmente absorbidas por nuestro Estado. Estamos acercándonos, creo que cada década nos acercamos un poco más, pero vamos pasando décadas. Entonces, ese profesionalismo en la burocracia diplomática y en la burocracia militar, dos burocracias profesionales de primer orden, de primer nivel comparativo internacional, permite, en primer lugar, que cada uno de los ministerios tenga la posibilidad de éxito cada vez que define una política y va hacia adelante. La imagen que tenemos del Ministerio de Defensa no es la del éxito, pero si uno mira, cada vez que se propusieron hacer algo, tuvieron éxito. Han tenido también frustraciones por deterioro de sus equipos y cosas por el estilo, y tragedias.
pero han tenido grandes éxitos. Cuanto más uno viaja y visita capitales y habla con gente, sabe el prestigio que han tenido los militares en concreto y el país a través de ellos en lugares muy específicos, como es logística en el DPKO, en el Departamento de Peacekeeping de las Naciones Unidas. Bueno, la burocracia diplomática no hace falta que aclare. Este es un primer elemento, es una base, digamos, de lo que yo, aprendiendo, digamos, de esa experiencia con el embajador Lagorio y el embajador de la Torre, que decidieron tener una reunión cada 15 días con un equipo que representaba cada ministerio. Y en ese equipo no estaban militares y diplomáticos. En ese equipo había militares y diplomáticos, de cada lado, y había especialistas invitados, académicos invitados por ellos. Incluso académicos no muy religiosos, digamos, respecto de los uniformados, sino más bien muy críticos. Y yo creo que así se construyen las políticas de Estado. Después viene la política, que es la que tiene que consagrar esto y materializarlo y darle continuidad. Y la política derrapa un poco en nuestro país. Porque la política tiene que desarrollarse a través de instituciones sólidas y nosotros no las tenemos todavía. Ese marco institucional es decisivo para estas cosas. Cuando uno mira la política de defensa y la política exterior, encuentra muchísimas cosas en común, sobre todo si las mira desde el punto de vista de las políticas públicas. En primer lugar, son las dos políticas que representan el interés nacional como parte central, fundamental de su función. Son dos ministerios cuya razón de ser es la defensa del interés nacional. En segundo lugar, ambas trabajan a través de burocracias profesionales que entre sí se llevan bien. No siempre los individuos nos llevamos bien, pero institucionalmente hay respeto, hay valoración mutua y hay capacidad de trabajo en equipo. Yo lo he presenciado más de una vez, y ustedes lo habrán visto, en cualquier experiencia que hayan tenido. El asunto está en cómo se definen los objetivos, para uno y para otro. Nosotros en el ámbito de la defensa no hemos tenido siempre mucha claridad en este sentido. En gran parte porque ha habido una confusión referida a si la defensa tiene que ver con un problema de seguridad de la nación o tiene que ver con qué hacer con las Fuerzas Armadas. Dicho con mucho respeto, pero ese planteo en sí mismo no es muy respetuoso. Y ha predominado durante bastante tiempo en las distintas administraciones y en los distintos grupos académicos que hemos tratado este tema, tratando de encontrar una razón de ser. Bueno, muchachos, tener que buscar eso implica un nivel de ignorancia colectiva, como comunidad, enorme. Porque la razón de ser de las Fuerzas Armadas es muy simple. Son la materialización de uno de los atributos constitutivos del Estado. El monopolio de la fuerza. Esto no es teoría, es historia, es realidad, es cómo se constituyen las sociedades actuales, cómo se han constituido, cómo se constituyó la nuestra. No es que haya una visión militarista en esto, para nada, es una necesidad que tienen las sociedades cuando se organizan. Y en realidad siempre ha habido algún modo de organización militar, aún en las sociedades más primitivas. Y cada vez que hubo un modo de organización militar, y por lo tanto una organización militar, aunque fuera temporaria, que se arma, se desarma, qué sé yo, ha habido desde la política mecanismos para controlar. A nosotros nos falló esto, nos
durante mucho tiempo, porque nuestra política era tan inestable que los militares terminaban siendo vistos como un factor de estabilidad. No sé si eran un factor de estabilidad, pero... Y esto afectó mucho toda la institucionalidad y la imagen de las Fuerzas Armadas, y la realidad interna institucional de las Fuerzas Armadas. Pero todo cambió después de Malvinas, todo cambió después de que se inició un proceso de democratización estable en nuestro país, y ofrece condiciones óptimas para que esta afinidad de criterios, de objetivos, de capacidades entre la política de defensa y la política exterior se encuentren, digamos. Y enfrentan los mismos problemas. No exactamente los mismos, porque defensa tiene problemas propios también, pero desde el punto de vista de llevar adelante sus objetivos se enfrentan a los mismos problemas. Hay una muy breve, digamos, exposición que yo he hecho ya varias veces sobre factores de éxito. Y a raíz de esta charla de hoy, busqué el paper, lo tengo por acá, y cada uno de lo que yo llamo factores de éxito de la política exterior se aplica textualmente a la política de defensa. En primer lugar, poca ideología. Por supuesto se aplica también a otros ámbitos, pero en nuestros dos mundos de defensa y política exterior, que crecientemente se deberían constituir en un mismo ámbito con dos especificidades propias, pero muy vinculadas. Y yo creo que esa interfase se produce sobre todo en el ámbito de la seguridad internacional, que me imagino que el embajador Lagorio algo de esto va a decir. Enfrentan el problema de baja institucionalidad de las instituciones del sistema político y por lo tanto discontinuidad, falta de claridad con respecto a la definición del interés nacional, que es fundamental para cualquiera de las dos políticas llamadas defensa y política exterior, consensos básicos, que son fundamentales también para algo tan importante como la continuidad y la legitimidad de las políticas. En fin, no me quiero extender demasiado, ya me extendí mucho, así que ¿me quedan unos minutos o querrías que termine acá, Luciana? Con toda honestidad. Como quieras, igual siempre tenemos después una ronda de preguntas, que ahí podemos también ahondar en más cuestiones. Te confirmo que el embajador Lagorio en el 93 fue secretario de Asuntos de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa con Camillón como ministro de Defensa, así que efectivamente cumplía el papel de viceministro, que en el Ministerio de Defensa no existe tal rol, pero sí lo conduce el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Ok, got the message. Paremos acá, pero déjame agregar una idea, una noción más, porque creo que es importante. Cuando pensamos en las Fuerzas Armadas como elemento constitutivo del Estado Nacional, y el interés nacional como elemento fundamental de la política de defensa o de la política exterior. Y estamos pensando en el Estado Nacional. Estamos pensando en una comunidad que tiene una identidad como nación. Y que eso es fundamental. Y para eso, esencialmente, más que para intereses materiales de que no nos ocupen el territorio en la cordillera, que es muy importante tenerlo, pero es bastante improbable que ocurra. Pero para defender esa identidad es fundamental una y otra política. Una atinada política de defensa, una atinada política exterior y una atinada política nacional. Lo importante para nosotros, generacionalmente, y en este caso me uno a la generación de ustedes como un todo que somos, es darnos cuenta de que ese nosotros, que antes estaba encerrado dentro de las fronteras defendiéndose frente a ataques externos posibles o reales, hoy va más allá de las fronteras. El nosotros de hoy tiene lugar en distintos ámbitos. Tiene lugar globalmente cuando hablamos de derechos humanos. Tiene lugar globalmente cuando hablamos de nuestro compromiso con que no se cometan abusos
contra ningún ser humano desde el Estado en ningún lugar del mundo, y no lo toleramos. Históricamente puede ser que todavía nos falte un cachito para llegar ahí, pero culturalmente ya lo tenemos acá. Nuestro futuro, como nosotros, no existe si no es con la región, para empezar, por lo menos. Solo lo podemos materializar regionalmente. Brasil es lo más importante, pero el ámbito regional en su conjunto es definitorio para el futuro de nuestra comunidad nacional. Entonces es un nosotros que se está transfigurando, modificando, y en ese sentido es muy importante entender cuán valioso es el rol internacional de las Fuerzas Armadas y la capacidad que tienen nuestros militares de actuar internacionalmente. Y cuán valioso que es para este concepto de defensa, un poco transformado en seguridad global, seguridad cooperativa, es la acción diplomática. Porque es a través de la acción diplomática con los, no quiero llamar instrumentos militares, pero llamémosle elementos militares, capacidades de carácter militar que tiene el país, que se pueden llevar adelante acuerdos regionales que dan estabilidad, que garantizan, que los empezamos a hacer. Y voy a parar, pero voy a introducir un solo concepto más, que es Putman. Todos deben conocer, y si no, mírenlo, porque es muy importante para entender de qué se trata la política exterior en términos prácticos de implementación, que es una tremenda, digamos, condicionamiento de la política por los factores internos sobre la política exterior. Hoy encontré un artículo de Escudé del año 2003, donde explica por qué no podíamos tener una política exterior consistente ni una política de defensa consistente. Basado en la idea, él no lo cita Putman, pero se tiene a sí mismo, basado en la idea de que la política interna, él dice, cuando hay crisis de gobernabilidad, y llevamos ya varios años de crisis de gobernabilidad, no sé si es una ironía acerca de la crisis de 2001, diciendo, atrás también había una crisis de gobernabilidad, pero claramente entre el 2001 y el 2003 hubo una situación de ingobernabilidad. Y él dice, bueno, cuando es así, todas las políticas, y particularmente aquellas que no son esenciales a la vida cotidiana de la gente, se subordinan a la lógica de la política interna, que es una lógica poco fuerte desde el punto de vista institucional, porque está justamente en crisis la legitimidad del sistema institucional. Y fue lo que nos pasó. Pero de estas experiencias aprendemos. Y creo que este año es un año que, a pesar de las pavadas que se dicen en los medios más de una vez, en las redes de WhatsApp, para qué hablar, la experiencia de la crisis de gobernabilidad de 2001-2002 a nuestra comunidad le ha servido para sobrevivir este año como venimos hasta ahora, que no es óptimo, pero podría haber sido muchísimo peor, y puede llegar a ser muchísimo peor. Le estoy yendo del tema, pero miren la política interna cada vez que quieran entender por qué no podemos avanzar con la política exterior o la política de defensa, a pesar de una cantidad de condiciones favorables que en cierto sentido tenemos. Bueno, sorry por extenderme mucho. Muchísimas gracias, doctor Fontana. Ustedes habrán Ahora entendido. vamos a pasar entonces a las palabras del embajador Ricardo Lagorio. Le voy a pedir a Paula entonces que conecte lo que envió el embajador Lagorio. Yo voy a hacer la introducción para presentarlo propiamente a él, como hago con todos nuestros invitados y oradores. Así que me van a ver a mí ayer haciendo la introducción del embajador Lagorio y unos 20 minutos exactos del embajador Lagorio hablando sobre no solo el pasado de las relaciones entre defensa y política exterior argentina, sino también el futuro, ya que él hoy es representante argentino, embajador ante no solo Rusia, sino concurrente en 5 otras naciones. Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, ahora lo van a ver porque yo lo presento como corresponde al embajador. Paula, si sos tan amable. Bueno, como vieron, nos saludó a todos y a todas, un placer haberlo tenido al embajador Lagorio.
Les cuento que el video mañana va a estar también subido a las redes porque después de ahí le puse un montón de preguntas, imagínense, cuando habló de misiones de paz mis ojitos brillaron y ahí fui a darle un montón de preguntas viendo y considerando que el embajador puede ser un posible aliado a expander por lo menos la participación argentina en misiones de paz, así que muchas de las cuestiones y preguntas tenían en relación a eso y en relación también a lo que es defensa y política exterior y cómo conjugar un trabajo conjunto y coordinado a futuro. Así que el que quiera acceder, obviamente, a toda la entrevista, que implicó también varias preguntas de mi parte, lo pueden hacer en nuestras redes, tanto del GIPEA como del CEPI. Vamos a pasar entonces al tercer orador. Acuérdense que los que quieran hacer preguntas las pueden pasar por el chat que ven más abajo y les vamos a comentar y a trasladar esas preguntas tanto a Andrés Fontana como a Maximiliano Barreto, que ahora va a exponer él. Él es Luis Maximiliano Barreto, él es candidato doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Profesor de grado también universitario en Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades y Arte, y es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Rosario. Tiene mucha experiencia en docencia, algunos cargos de gestión, así que para nosotros es un placer tenerte con el CEPI, con la SAP y con GIPEA. Maxi, tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Luciana, por la invitación y también a Juan Pablo. Me siento realmente muy contento y muy halagado de estar en este panel con Andrés y con recién el embajador. Bueno, y por supuesto, a través de ustedes agradecer al Grupo de Investigaciones en Política Exterior Argentina, al Centro de Investigaciones en Política Internacional y por supuesto a la SAP, a la Sociedad Argentina de Análisis Político. Bien. Bueno, quiero continuar con unos pequeños agradecimientos más, porque un poco de la exposición que que tengo intenciones de que podamos charlar aquí, bueno, es surgida de un trabajo en conjunto, así que quiero agradecer a Ezequiel Magnani, que está aquí presente, porque bueno, hace un tiempo que venimos llevando adelante un trabajo académico colaborativo, del cual yo voy a tomar una serie de argumentos que bueno, vienen de ese trabajo muy fructífero que venimos realizando. Y también quiero agradecer a Anabel Abuso, porque bueno, ella fue la que me dio el primer espacio para pensar los temas de seguridad, de defensa, de política exterior, así que sin ella no podría estar en este lugar. Bueno, y por supuesto a todas y todas que están aquí presentes, que veo muchos y muchas amigas y amigos que están conectados. Bueno, voy a pedir un permiso para compartir un pequeño PowerPoint, porque tengo unas imágenes que mostrarles, así que voy con eso. Pero tengo inhabilitada la función. Sí, a ver, prueba, Maxi. Creo que tenés ya habilitado todas las funciones. Fíjate si podés hacer share screen. No, me sale un aviso de que no. A ver ahora. Ahí está. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, este trabajo colaborativo que vengo llevando adelante hace un tiempo con Ezequiel Magnani va a tener muy pronto un producto, que es este libro que se encuentra aquí, que bueno, es del cual quiero tomar una serie de argumentos y quiero poner de relieve que son una serie de argumentos preliminares, ¿sí? Porque recién nosotros estamos arrancando, digamos, una línea de investigación que la pensamos realizar a largo plazo y bueno, tiene ese carácter preliminar, en gran medida también exploratorio, pero bueno, la idea sería poder compartirlo esta tarde. No sé si ustedes están viendo la pantalla completa o... Creo que... Se ve bien, no te preocupes. No es la pantalla Bien. completa, pero se ve bien. Se ve bien, perfecto. Bueno, lo que quería comentarles es que, bueno, con Ezequiel estamos llevando adelante una línea de investigación que comenzamos a darle forma un poco nosotros. Es una línea de investigación que le pusimos este nombre, la Defensa Nacional en sentido estricto. Por ahí puede sonar como un nombre un poco coloquial, pero es una línea de estudios en la cual intentamos ver cuáles son
aquellos factores que fundamentan a la defensa nacional. Es decir, cuáles son aquellos factores concretos, ¿sí?, que determinan el grado de importancia que la defensa va a tener para un Estado en particular. Bien, ¿y a qué viene este libro en esta presentación en torno a la política exterior y a la política de defensa? Bueno, porque justamente dentro de las construcciones conceptuales que utilizamos para sustentar este pequeño libro, a mi entender existe una que nos permite evidenciar las conexiones que son muy importantes entre la defensa y la política exterior. Así que eso es un poco el porqué de estar presentándoles este libro. Pero ahora sí ya me meto de lleno con estos comentarios que quería realizar. Bueno, para poder evidenciar este nexo entre la política exterior y la política de defensa, partimos de un supuesto inicial, y en esto hemos tomado una posición al respecto, que es una decisión metodológica, epistemológica, bueno, con diversas implicancias, que es, primero, pensar a la defensa nacional desde una visión integral, o desde una lectura integral. ¿Y qué es esto de una lectura integral de la defensa? No es, desde nuestra perspectiva, ni un capricho, ni es una decisión azarosa, sino que justamente entender a la defensa nacional como es propuesta en el corpus legislativo de Argentina. Bueno, y en este caso, como ustedes pueden ver aquí, yo cito lo que es la Ley de Defensa Nacional de 1988, que si uno puede leerla muy sencillamente, uno puede encontrar algunos elementos que nos permiten construir una lectura integral de la misma. En esos artículos, ya en las primeras líneas, la ley nos indica o asocia la defensa nacional con la integración y acción de todas las fuerzas de la nación, y en ese sentido se habilitan una gran cantidad de actores con los cuales la defensa nacional va a tener lugar. El presidente de la nación, las Fuerzas Armadas, por supuesto, el Consejo de Defensa Nacional, e inclusive el pueblo de la nación. Entonces, es un primer momento en donde, en términos de actores, de los agentes que la integran, ya es mucho más amplio. Cuando pensamos en estos actores, indefectiblemente vemos que la defensa nacional o nos da la sensación de que es un espacio que lo podemos vivir no solo en tiempos de paz, no solo, perdón, en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz. Y esa es una afirmación que se sigue justificando si uno revisa una serie de otros artículos. Por ejemplo, en el artículo 2, cuando la ley enumera cuál es la finalidad de la defensa nacional, cuando allí se habla de asegurar la integridad territorial o la supervivencia de la nación, uno claramente, y es una deducción lógica, esta integridad territorial no solo se va a garantizar en tiempos de paz. Existen una gran cantidad de procesos que se requieren realizar también en tiempos de paz y no solo en tiempos de guerra. Por ejemplo, si seguimos avanzando en la legislación, también dentro de este artículo, que es el artículo número 2, cuando se establece el carácter disuasivo y efectivo en términos del diseño de las capacidades militares, uno puede ver que también allí hay muchas cosas que hacer en tiempos de paz y no solo en tiempos de guerra. Entonces, este es otro argumento, digamos, que sumamos a la idea de una defensa entendida en un sentido integral. Y por ejemplo, si avanzamos hacia el artículo número 5, que es aquel en donde nos indica la dimensión geográfica que abarca nuestra defensa nacional, uno allí puede ver que el espacio es muy amplio. Malvinas y Georgias del Sur y Sandwich del Sur, el sector argentino antártico, e inclusive la ley es mucho más amplia y habla de ciudadanos y bienes argentinos en terceros países o en aguas internacionales o en los espacios aéreos internacionales. Bien, entonces lo que vemos es que la defensa nacional es por ahí mucho más amplia de lo que en un sentido común a veces se suele asociar. Tomando esta legislación, y como yo les decía, como un supuesto asociado con una visión integral de la defensa, lo que podemos ver es que
todos estos elementos que se encuentran mencionados, que son muchísimos, de alguna manera u otra los podemos entender como los factores que fundamentan la defensa, ¿sí? Un poco recién se comentaba cuál es el sentido de tener fuerzas armadas, cuál es el sentido de tener militares, si no necesariamente hay conflictos. Entonces uno cuando revisa la legislación puede encontrar una serie de factores que son muy concretos, una especie de justificación de por qué tener un espacio dedicado a la defensa, que nos parece que es interesante. Bien. ¿Cuál es la consecuencia lógica y por supuesto teórica que tiene pensar a la defensa en un sentido integral y en función de lo que recién comenzamos a revisar? Que la defensa no es exógenamente determinada. Si bien la defensa es un concepto en el que uno puede encontrar esa distinción muy típica de las relaciones internacionales, la dicotomía interno-externo, y que por eso es pertinente a nuestra disciplina de las relaciones internacionales, por lo que recién estuvimos comentando, la defensa nacional tiene un componente de factores que la justifican, que son internos, y que, si uno los divisa, son muy importantes. Con la política exterior, y en esta línea de investigación que nosotros seguimos, entendemos que ocurre una situación muy parecida, ¿sí? La política exterior, en general ya hay un consenso muy amplio de que es pensada en un sentido interméstico, esto es, simultáneamente como un proceso nacional y a la vez internacional, en el clásico sentido de Manning-Baylis de los años 70. Entonces, sí, en ambos planos, es decir, por un lado, en el interno y en el externo, la política exterior y la política de defensa pueden manifestarse, es evidente que se van a dar cruces, ¿sí? Esto quizás no se visualiza tanto aquí, porque es una propuesta mucho más teórica que los comentarios de recién, que son sumamente prácticos, pero bueno, tenemos un instrumento conceptual, que es una construcción conceptual, que es en la que creemos puede cristalizarse con mucha más claridad este cruce entre la política de defensa y la política exterior, que es el siguiente. Aquí yo le denominé constelación conceptual. ¿Por qué? Porque no es un concepto que hayamos creado nosotros mismos, sino que en realidad lo que hicimos fue tomar una serie de conceptos que son muy clásicos, muy tradicionales, y le fuimos dando una cierta forma con la idea de agruparlos en función de nuestras preferencias teóricas y metodológicas. ¿Cuál es esa constelación conceptual? Como ustedes pueden ver aquí, la idea de los puntos axiales del sistema de defensa argentino. Bien, para eso tenemos que partir primero de qué es un punto axial, que sería la unidad más pequeña de esta constelación conceptual. ¿Qué es un punto axial? Bueno, nosotros allí recurrimos, haciendo una revisión bibliográfica, tanto de nuestra disciplina como de otras disciplinas, a la noción muy común y muy conocida de la geopolítica, que son los factores geopolíticos. ¿Sí? Los factores geopolíticos son una expresión muy mínima de la geopolítica, muy pequeña, que lo que hace es designar un conjunto de circunstancias o de condiciones. Por ahí, para ejemplificar qué serían estos factores geopolíticos, muchas veces uno encuentra en la bibliografía diferentes clasificaciones, ¿no? Entonces uno encuentra que existen factores geopolíticos que son estables, el territorio, la posición geográfica, la estructura física o las estructuras físicas que tenga el Estado, el clima inclusive, y a veces se pueden en esta clasificación incluir también lo que son políticas de Estado, si es que el Estado las tuviera. Además de los factores geopolíticos que son estables, también se encuentran factores geopolíticos que son variables, ¿sí? La población, el poder económico que tenga el Estado, su industria, sus estructuras de seguridad, etc. Eso, de alguna manera, quizá nos permite ver este factor geopolítico, que es una conceptualización quizá con un poco más de claridad. Y por otro lado, el punto axial identificamos como constituido por lo que son los influjos geopolíticos. Que básicamente los influjos geopolíticos son esa acción o esa influencia que estos factores geopolíticos ejercen a lo que son los entes nacionales que toman las decisiones. ¿Sí? Bien, entonces,
de ese juego, de tener factores geopolíticos que reciben y que influyen en los entes nacionales y desde los cuales toman decisiones y les dan forma, los administran, los dirigen hacia un destino o hacia otro, es que tenemos lo que se constituye como el punto axial. Hay numerosas relaciones que se dan entre los factores geopolíticos y los influjos geopolíticos. Por ejemplo, el influjo geopolítico es lo que le da un valor al factor político en un sentido estricto. Porque, por ejemplo, una montaña, por el solo hecho de ser una montaña, no tiene un valor político si no recibe un influjo, una lectura de que es importante geopolíticamente por parte de, por ejemplo, un ente. Bueno, aquí se producen otra serie de procesos, como por ejemplo los de apreciación geopolítica, pero bueno, esto sería a grandes rasgos lo que es un punto axial. Bien, entonces, la sumatoria de puntos axiales, en el país existen una gran cantidad, constituyen, como se ve aquí, lo que es el sistema de defensa nacional. Esto se puede ver con mucha más claridad en esta imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una imagen, no sé si se llega a visualizar bien, de todo el mapa de la República Argentina, en donde hemos seleccionado una serie de puntos axiales a modo de ejemplo. Si miramos hacia el sur, que se ve dentro de una línea roja, podemos encontrar lo que es el punto axial que podemos denominar como de Malvinas, ¿sí? Y uno allí, dentro de ese punto axial, puede encontrar factores estables. Malvinas tiene un territorio, tiene una posición geográfica, y factores variables, su demografía, su situación económica, sus recursos naturales, y bueno, por supuesto, la lamentable situación de ocupación colonial que allí se encuentra. Lo mismo, si avanzamos más hacia el sur, podemos decir de lo que podría ser el punto axial del sistema antártico. También uno puede encontrar diferentes factores estables y variables. ¿Qué es lo que ocurre con los puntos axiales? Bueno, los puntos axiales también pueden formar subsistemas entre ellos agrupados. Entonces, por ejemplo, el punto axial de Malvinas con el punto axial de Antártida constituye lo que uno podría denominar como el subsistema Atlántico Sur, por ejemplo. Y quiero mencionar dos ejemplos más que evidencian la naturaleza diversa que tienen los puntos axiales, que es, por ejemplo, el complejo nuclear argentino-brasileño también puede considerarse como un punto axial, y esto nos evidencia muchas cuestiones. Por ejemplo, que los puntos axiales no se restringen a una geografía específicamente circunscripta. Por ejemplo, el complejo nuclear argentino-brasileño, que es fruto de la geopolítica de la integración, bueno, tiene, sitio en el territorio de la República Argentina, pero también en el territorio de la República Federativa de Brasil, ¿sí? Y se cristaliza esto en la famosa ABAC, la Agencia de Contabilidad de los Materiales Nucleares, ¿sí? Entonces lo que vemos es que el territorio no se encuentra determinado en solo el territorio nacional. Por lo que aquí nuevamente aparece esta especificidad de las relaciones internacionales de los puntos axiales, que es siempre visibilizar la posibilidad de un territorio que esté más allá de nuestras fronteras nacionales. Y esto inclusive puede evidenciarse en aquellos territorios o en aquellos puntos axiales que a simple vista se encuentran únicamente dentro del territorio nacional. Por ejemplo, si ustedes visualizan en este mapa, dentro de un círculo verde que está más o menos en la zona de la provincia de Neuquén, allí también identificamos otro punto axial, que es un punto axial que se encuentra dentro de una provincia argentina, pero que encuentra el elemento internacional. ¿Por qué? Porque allí se encuentran en esa zona elementos de tensión geopolítica, como son la Estación de Observación del Espacio Lejano de China, y muy cerca se encuentra el Centro de Operaciones ante Emergencias de Estados Unidos. Entonces, si bien se encuentran dentro de un territorio de la provincia, se ejercen influjos geopolíticos al ente estatal, que sería, la Casa de Gobierno, quienes toman las decisiones, pero también se ejercen influjos geopolíticos de entidades estatales que se encuentran más allá de las fronteras, por lo cual
bueno, vemos nuevamente esta especificidad disciplinar de los puntos axiales. Los puntos axiales entonces pueden ocupar diferentes territorios, inclusive continentes diferentes. Por ejemplo, subsistema Atlántico Sur ocupa espacios del continente americano, como también del continente antártico, por ejemplo. Bueno, y para cerrar, quiero cerrar con estos comentarios que bueno, los tomo prestados netamente de Ezequiel Magnani, que fueron redactados por él en este trabajo en conjunto que hicimos, que son algunas reflexiones que nos permiten pensar por qué el punto axial estructura las relaciones entre la política exterior y la política de defensa. Yo tomé aquí algunos ejemplos, porque bueno, por supuesto por el tiempo no podemos extendernos, pero bueno, por ejemplo, el estudio de los puntos axiales tiene implicancia en el diseño de las políticas públicas. Política de defensa como política exterior son ambas políticas públicas. Entonces, si yo, por ejemplo, estudio la naturaleza de los puntos axiales, estudio la cantidad de los puntos axiales, sus implicancias, en función de todo ese conocimiento, voy a poder delinear el sistema de defensa de una manera tal en que pueda yo cumplir con el objetivo de defender ese punto axial, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, si uno, por ejemplo, piensa en el planeamiento estratégico de la defensa, uno requiere estudiar desde una perspectiva general a los puntos axiales, es decir, integrados en el sistema de defensa, pero por supuesto también estudiarlos desde la perspectiva más específica, es decir, estudiando sus características particulares, uno por uno, lo cual, de manera integrada, bueno, nos va a dar mucha más información que, al menos en nuestros presupuestos iniciales, es información que aparece muy disgregada tanto en la bibliografía como en general en el tratamiento que se le da desde las políticas públicas al conjunto de conglomerados que constituyen los puntos axiales del sistema de defensa nacional. Bueno, simplemente era eso que tenía para comentarles. Bueno, muchísimas gracias Maximiliano, y un abrazo grande de Ezequiel Magnani, que lo veo ahí, que lo conozco. Muchísimas gracias por el aporte de ambos desde un ámbito académico, desde un ámbito teórico, hablando de los puntos axiales y esta interconexión entre defensa y seguridad. Tengo algunas preguntas para hacerles, les agradezco tanto a Andrés como a Maximiliano, y obviamente le agradecemos al embajador. Tengo algunas preguntas para hacerle. Primero, Andrés Fontana. Tengo varias preguntas que me han llegado. Te hago primero una que es propia. Estuvimos, bueno, que estás muteado, así que te voy a desmutear, así que vos también te vas a tener que desmutear, o desilenciar, no sé cómo decirlo en español. Ahí se te escucha. Mi pregunta, la primera pregunta que te vamos a hacer es, una de las cuestiones que estuvo hablando el embajador Lagorio y también vos, fue sobre el tema de las misiones de paz, la cooperación para la paz. Vos siempre hablás del tema de la seguridad internacional y cómo la seguridad internacional obviamente es transversal a la cuestión de política exterior argentina y la política de defensa. O sea, es un claro ámbito de interconexión entre estas dos políticas públicas, como decía Maxi, ¿no? No hablando desde el territorio argentino, sino desde la proyección de los intereses nacionales, pero en la actuación internacional. Entonces, una de las preguntas que yo te iba a hacer, y también comentando esto de lo que contaba el embajador Lagorio, que en la década de los 90, por diferentes motivos que no vamos a hablar acá, la Argentina tenía más de 3.500 hombres y algunas mujeres en misiones de paz. Hoy esa política de participación en misiones de paz fue mermando con el tiempo, cayendo los números y participación de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, porque también la Gendarmería y prefectura, tanto prefectura, pero Policía de Seguridad Aeroportuaria participan en diferentes misiones de paz. Mi pregunta hacia vos es, entendiendo que la comunidad internacional participa en más de 15 misiones de Naciones Unidas, y otras misiones que son afuera del paraguas de Naciones Unidas, que son de la OTAN o que son de la Unión Europea, y que en todas esas misiones el componente militar y de fuerza de seguridad no es el único componente, sino que hay un fuerte componente de civiles
especialistas en una variedad infinita de temas, pero básicamente hay muchos civiles trabajando en elecciones, procesos de negociación, cuestiones que tienen que ver con el ámbito de lo que es la ciencia política, la comunicación, cuestiones que es muy cara a nosotros, ¿no? Que venimos de las facultades sociales. Entonces, mi pregunta hacia vos es, ¿no te parece interesante poder pensar o repensar la participación argentina en procesos de paz o misiones de paz, en términos de el envío o participación no tanto de Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también de componentes civiles? Y no estoy hablando solo de los cascos blancos, que son asistencia humanitaria, sino de civiles especializados en todo lo que tiene que ver con los aspectos que involucra las misiones de paz, que son más misiones de peace building o de desarrollo de infraestructura institucional en otras naciones. Esa es la pregunta para vos. ¿En qué instancias vos crees que podría ser factible que la política exterior y la defensa puedan poner esa cuestión de poder propiciar todo lo que es los civiles que saben de defensa, que saben de negociación, que saben de un montón de herramientas que necesitan las misiones de paz, para la participación efectiva y eficiente de la Argentina, no solo en términos militares, sino en términos de desarrollo? Ok, gracias. Bueno, es un buen planteo de la interfase, digamos, entre ambas políticas, digamos, ¿no? Porque claramente este sería un objetivo más ligado a la política exterior que a la política de defensa, hasta que la política de defensa sea redefinida como corresponde, es decir, acorde con intereses concretos del país, que venimos defendiendo de una manera y otra, pero siempre omitiendo el rol que podría y debería cumplir el Ministerio de Defensa, que tiene muchos recursos, y justamente ahí hay mucho personal técnico, capacitado, con experiencia, hombres y mujeres, que podrían contribuir. Ahora, démosle contexto a esto. Yo primero querría aclarar que este tema lo he mirado muy de cerca, pero hace tiempo. Y acá está Jessica Cortés Arias, que creo que debe estar muchísimo más al tanto y empapada de las tendencias y situaciones actuales que yo, así que le pido que me interrumpa si me salteo algo importante o si, digamos, no solo omito, sino que digo algo que no coincida con lo que son las situaciones del presente. Pero, a ver, y además, perdón, pero quería felicitarlo a Maximiliano por la presentación y quise mandarle un Chat. chat, pero es muy restringida, no había un chat para todos, sino solo para unos pocos y no estaba él, así que lo hago de manera verbal. Eh, Han laburado muchísimo, ¿no? Creo que la sociedad y el Estado se lo reconozcamos. Eh, Todos saben, o deberían saber, los que no se interesaron mucho en este tema, o deberían porque es un tema de los que van a, digamos, cobrar mayor relevancia a medida que avance la historia, que es de qué manera la comunidad internacional, si es que existe como tal, digamos, pero algo parecido tenemos, que en definitiva es los países más poderosos y algunos países no tan poderosos pero muy avanzados, y otros no tan avanzados pero con suficiente grado de maduración y de cultura humanitaria como es la Argentina, tratan de llevar adelante para ayudar en cuestiones críticas, dramáticas, extremas, a países con menores recursos, con menor grado de desarrollo, con poca suerte y muchas situaciones trágicas. Esto no es... me gustó mucho la presentación de Lagorio, claramente es un embajador muy ordenado que ha preparado de manera espectacular su puntualización de los temas importantes sobre lo que nos convoca hoy. Y bueno, él muestra
la historicidad de estos temas, o sea, cuán recientes son algunas cosas. Y la concepción de comunidad internacional y la concepción de fuerzas de paz, intervenciones humanitarias, intervenciones con objetivos de paz, evidentemente no son solo un producto de la creación de las Naciones Unidas, pero evidentemente también hay una cierta condensación de energía a partir de la creación de Naciones Unidas. Pero, ojo, las intervenciones humanitarias y las misiones de paz no están previstas en la Carta, no son un objetivo de la creación de Naciones Unidas, son un resultado de las circunstancias históricas que se van dando y que hacen aconsejable a gente muy lúcida, como uno de los secretarios generales que hubo en los primeros tramos, digamos, del desarrollo de la organización, ver la posibilidad de intervenir con fuerzas, digamos, no agresivas en ningún sentido, para contener situaciones conflictivas. Ese instrumento que se fue desarrollando poco, digamos, algo, entre el 49, 48, 49 y el 89, con distintas versiones según las circunstancias y el lugar geográfico, aparece como muy idóneo, muy útil para el problema que se enfrenta a partir del fin de la Guerra Fría, donde una gran cantidad de conflictos que estaban contenidos por la lógica de la confrontación entre bloques, explotan, proliferan y generan situaciones que llaman la atención a esta visión humanitaria, digamos, que tiene la comunidad internacional. Que no es su preocupación central. La preocupación central es que no haya una guerra nuclear y cosas por el estilo. Pero esto ya entra en la agenda. Y hay mucha literatura de ese periodo, 90, 98, 96, hablando de cómo se redefine lo que la Carta establece como su principal objetivo, que es la preservación de la paz y la seguridad internacional. En otras palabras, situaciones trágicas, humanitarias, de tragedia humanitaria, situaciones de abusos generalizados, sobre todo del Estado, sobre la población en su territorio, constituyen un problema o una alteración de la paz y la seguridad internacionales. En la nueva versión de este periodo que se inicia con el fin de la Guerra Fría. Se usa este modelo, este formato, digamos, con algunos éxitos iniciales, que como siempre los éxitos iniciales son malos consejeros, porque después te llevan a usar lo mismo en distintas circunstancias y a tener grandes frustraciones. La caída del Halcón Negro creo que es la película que mejor refleja eso, y yo tengo una carta, conservé, que llegó del presidente Clinton, contándole a todos sus pares en el mundo, y a quien quisiera escuchar, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ningún efectivo, ninguna formación de las Fuerzas Armadas norteamericanas operarían, esa es una decisión institucional, un decreto, no sé cómo se llama, en el sistema de ellos, pero que prohíbe que actúen en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia bajo el comando de otra autoridad que no sean las propias autoridades norteamericanas. Esa es la reacción frente a la gran frustración. Esa es una frustración militar. Ha habido muchas otras. Hubo muchas otras. Sobre todo porque la misión habitualmente llega y cuando tiene éxito se retira. Es el viejo dicho de nuestro querido profesor emérito de la facultad, el doctor Freud, acerca de que los que fracasan al triunfar. El fracaso en el momento del éxito. Misión exitosa, logramos la paz, volvemos a casa. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es una gran cantidad de armamento dando vueltas en manos de gente incapaz de protegerlo, de cuidarlo, y con necesidades
o deseos que llevan a que se vendan, los compran bandas criminales, digamos, la seguridad pública se transforma en un infierno en esas comunidades, en esos espacios donde hubo una situación bélica o... Sí, nosotros lo llamamos, perdón que te diga, nosotros lo llamamos en la facultad violencia residual en escenarios post-conflicto. Bueno, Esos escenarios. yo, como miembro del grupo de la facultad, pediría que lo de residual Claro. por algo un poco más fuerte, porque en realidad, a lo largo del tiempo, en algunos casos tiende a ser peor que la situación del conflicto. El conflicto por lo menos tenía dos bandos irregulares, o uno regular y el otro irregular, que se cagaban a tiros, pero estas situaciones posteriores son más duraderas, menos intensas militarmente, Se transforman en conflictos crónicos, ¿no? En crónicas y rivalidades. devastadores para, sobre todo, los viejos, las mujeres y los niños. Entonces, ahí Andrés, es donde surge, perdón, sí, sí. te escucho. No, que justamente tenía una pregunta también para los dos, siguiendo con este tema de Cancillería y Defensa. Una pregunta también para Andrés de Jerónimo Morales Rins, que vos lo nombraste, que está acá con nosotros. Pensé que le iba a hacer una pregunta a Maximiliano, pero no, te la hizo a vos. Dice, para Andrés Fontana, ¿cuáles serían las prioridades para la defensa argentina hoy? ¿Y sobre qué ejes deberían coordinar Cancillería y Defensa hoy en Argentina? Y también, Maxi, si la querés responder vos, por supuesto. Que no se vaya a vivir en Uruguay. Bueno, déjame que complete esto porque hice un largo recorrido para que tenga sentido lo que voy a decir Dale. sobre la participación civil, que era tu pregunta. Perdón que fue tan largo digamos, la introducción, pero el asunto es que con esa evolución, que es una experiencia, y es muy habitual en Naciones Unidas que se hable de lessons learned, y la lección aprendida en estas situaciones, por razones militares y por razones de crimen, no sé si organizado o caótico, pero post-conflicto, esta cuestión residual que vos dijiste recién. Para 6 grupos nada más. ¿Qué pasa? Se incorpora a la agenda como una cuestión fundamental, esencial de las misiones de paz de Naciones Unidas, lo que se llama state building, o vos le diste otro nombre, pero son más o menos siempre nociones que giran alrededor de qué hacemos en el escenario post-conflicto para que haya Estado, para que haya algo de Estado, o algo que lo reemplace y permita evitar que las consecuencias del post-conflicto sean tan graves y tan cruentas. Ahí yo creo que hay, por supuesto, contar con fuerzas de seguridad, por lo menos, en ese escenario es muy importante, pero ahí es donde todos los que tenemos vocación de servicio y alguna experiencia profesional podemos contribuir a mejorar la situación. A decir, miren, acá lo que hace falta es organizar una oficina comunitaria que registre las situaciones de las señoras que... Allá lo que hace falta es poner una cámara de seguridad que filme quienes se afanan las armas. Allá tenemos que organizar una situación, una capacidad de atención médica por esto y por esto. Para cada una de estas cuestiones, que las digo así un poco como la imaginación va corriendo, los civiles somos mucho más, digamos, afines y preparados que una fuerza organizada que actúa en determinados marcos con reglas de empeñamiento y órdenes y cosas por el estilo. Esto sería revolucionario si se difunde, digamos, de manera, digamos, de cierta magnitud en el campo internacional y sobre todo al interior de las Naciones Unidas. Me parece que es una cuestión que va más allá de ser una buena idea. Entonces, puede tomar forma como una propuesta política importante. Bueno, ya queda registrado que la dije yo la propuesta. Mañana, de proponer civiles. Queda registrado, queda grabado en toda la comunidad del CEPI. Bueno, si te parece, Andrés, vamos a la próxima pregunta, que es la que hizo Jerónimo Morales Rins, que la dirigió para vos, pero me gustaría también trasladarla a Maxi, que tiene que ver con lo que Maximiliano también hablaba, que es,
¿cuáles serían las prioridades para la defensa argentina hoy y sobre qué ejes deberían coordinar Cancillería y Defensa hoy en Argentina? Empezamos, si querés, Andrés, sintético, así le paso la palabra a Maxi. Sintético. Es muy difícil hablar de algo que uno sabe que no va a ocurrir, digamos, pero creo que a mí me gustaría soñar y que parte de los temas que se pueden llevar adelante pero que no son prioritarios, un gobierno, es decir, no el gobierno, este gobierno, sino cualquier gobierno, diga, bueno, conformemos un poco en tono de lo que decía Gregorio hace unos minutos, un comité interpartidario con componentes de la sociedad civil, con universidades, con entidades no gubernamentales que se ocupen de este tema. Y organicemos capacidades para resolver cuestiones que son de interés para la política exterior o para la política de defensa. Es decir, desformalizar y descentralizar la gestión, digamos, de temas que hacen estas cuestiones. Yo creo que sería una gran apertura. Es un poco la noción de cuando tienen esos Open Days en las bases militares para que la comunidad venga, mire y siempre son exitosas y siempre generan motivación. Yo creo que una prioridad sería esa, es decir, la participación, la apertura y la incorporación del mundo argentino hacia adentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. En términos de prioridades, yo no estoy seguro porque no veo los problemas graves, amenazantes, afuera, que debamos salir a resolver. Casi todos los problemas que conozco son hacia adentro. Es decir, que la primera prioridad para mí sería un sinceramiento de que las estructuras burocráticas de los ministerios, algunos peores que otros, son ineficaces, son costosas, no cumplen su función. La función fundamental del ministerio está triplicada en términos de cuántas oficinas se superponen, se ocupan de lo mismo, cuánta gente en cada una de esas áreas también tiene las mismas funciones y se ocupan de lo mismo y uno realmente se ocupa, cosas por el estilo. Creo que la prioridad fundamental es sanear, sincerar y mostrar respeto a la comunidad en el uso de los recursos públicos. Yo creo que eso le daría a la política de defensa una legitimidad y un acercamiento a la gente enorme. Y lo otro que creo que es prioritario es que todos, no solo el gobierno, porque siempre es fácil decirle que el gobierno debería, el ministro debería, el secretario debería, el presidente de la comisión debería. Bueno, yo creo que todos los que tengamos alguna capacidad de incidencia en algo, deberíamos ocuparnos de restablecer el respeto a las instituciones. Sobre todo a las instituciones uniformadas. Son instituciones integradas por gente valiosa, donde siempre, como en todo club, hay algún tarado, hay algún atorrante, hay algún loquito, pero donde predomina gente con vocación de servicio público, dispuesta a dar la vida, dispuesta a cumplir con horarios y condiciones muy exigidas, y es fundamental, y al igual que ocurrió con los médicos, ¿no? El reconocimiento de la sociedad es una cosa fundamental para cualquiera, pero sobre todo para aquellos que cumplen funciones tan exigidas y habitualmente con una retribución, digamos, no acorde por parte de la institución que los acoge. Buenísimo. Maxi, la pregunta es, ¿sobre qué ejes deberían coordinar Cancillería y Defensa hoy en Argentina? Bueno, yo no tengo demasiados instrumentos como para Okay. hacer estas preguntas. Te paso otra que me hicieron muy interesante sobre tu trabajo y
y de tu colega, dice. Mi pregunta para Maximiliano es, de Jorge Catenati. Si todos los puntos axiales van a determinar el despliegue necesario de fuerzas para cubrirlos. No sé si Jorge estás y podrías como por ahí ampliar un poco más la pregunta para que la pueda entender. Yo lo que entiendo de la pregunta es que vos mostraste un mapa y mostraste, digamos, diferentes puntos axiales, y la pregunta básicamente a vos es, si todos esos puntos axiales que vos identificás o que esta estructura identifica, va a necesariamente a determinar, ¿sí?, el despliegue de tropas o el despliegue de fuerzas, estimo que armadas, para cubrirlos. Bueno, en primer lugar, esto es una construcción primero conceptual y luego la identificación de los puntos axiales termina siempre siendo también una decisión política. Uno identifica, si quiere o no, que algo sea un punto axial. Y después entiendo que la respuesta sería que no implicaría desplazamiento de fuerzas militares porque mucho de lo que intenté hablar aquí era para tiempos de paz, intentando visualizar que la Bien. defensa es mucho más que para ese momento de conflicto. Entonces, los puntos axiales tienen también ese objetivo de visualizar otras cuestiones que la defensa nacional implica y que son muy provechosas para el país en tiempos de paz, que es la mayoría del tiempo en el caso de Argentina. Perfecto, entonces la respuesta sería no necesariamente los puntos axiales van a determinar el despliegue. O sea, la respuesta es no necesariamente. Bien, y para cerrar, les cuento que un colega nuestro, Eduardo Ganó, que está presente, me pasó una pregunta que más que una pregunta es un comentario disfrazado de pregunta, pero la voy a leer porque es interesante y es quizás un poco una especie de conclusión o reflexión que él hace, que se las voy a comentar a ver si ustedes están de acuerdo. Dice Eduardo Ganó, capitán de navío retirado. Muy interesantes perspectivas, pone él, pero en las relaciones entre defensa y relaciones exteriores, ¿no se debería contemplar la indispensable necesidad de una estrategia nacional que articule los esfuerzos de ambas organizaciones entre todas las del Estado con sinergia y orientación a objetivos comunes específicos? O sea, estimo que esto es una reflexión que él hace, que la trasladas a ustedes para ver si ustedes están de acuerdo. Digamos que básicamente no hay una necesidad previa de plantear una estrategia nacional para ahí incluir estas dos políticas públicas y la sinergia entre estas dos políticas públicas. ¿Qué piensan? Maxi y Andrés. Bueno, en el caso de los puntos axiales, humildemente no sé si alguna vez alguien lo utilizará, pero justamente la idea que tenía era eso precisamente, poder desplegar el mapa de todo el país, identificar puntos que son axiales, que son ejes fundamentales para poder establecer una gran estrategia nacional, digamos, armónica. Entonces yo estaría de acuerdo con lo que comentaba el compañero. Totalmente, justamente, esa era una de las preguntas que yo te iba a hacer, digamos, que básicamente los puntos axiales son el foco que vos pondrías de acuerdo a las prioridades estratégicas y vitales que tiene el interés nacional en cuanto a su territorio, por lo menos, tanto territorial marítimo, aéreo y terrestre. Andrés. Yo creo que está muy bien planteado el tema y es seguramente, estoy seguro, mejor dicho, que está planteado con muy buenas intenciones y seriedad. Yo por tal vez la edad que tengo, ¿no? Desconfío un poco de la capacidad que tienen los estados, particularmente algunos estados como el nuestro, que tienen tanta inestabilidad y tanta permeabilidad institucional de distintos intereses, de encarar una cosa así. Yo optaría por señalar 2 o 3 prioridades. Que me preguntaron recién y yo contesté por otro lado, porque no me quiero comprometer con decir yo cuáles son las prioridades. Pero frente a una propuesta tan importante, digamos, y ambiciosa, yo diría, mejor hagamos, ojalá pudiera la Argentina ocuparse de 2 o 3 cosas. Por ejemplo, el Atlántico Sur. Y decir,
acá hay interés nacional fuerte, no conflictivo, porque la mayor parte de nuestra, digamos, área soberana nos corresponde materialmente, los hechos, digamos, no está en disputa. Y no prevemos medios, políticas y compromisos fuertes entre la dirigencia y demás actores para atender a eso que nos daría grandes beneficios, enormes. Y sin embargo no lo hacemos. ¿Qué implicaría eso? Bueno, muchas cosas, entre ellos tener bien equipada y en condiciones de acción a nuestra Armada Argentina. Entre otras cosas, pero fundamentalmente eso sería un paso necesario. Nuestra política antártica, a ver, antártica. Somos 33 participantes. Démonos media hora para que cada uno tenga un minuto para decir cuál es nuestro interés nacional en la Antártida y en qué se beneficia nuestro país al ejercer la soberanía sobre la Antártida. Estoy seguro que sería una media hora absolutamente desperdiciada, porque creo que nadie, ojalá me esté equivocando y me encanta quedar en ridículo en ese caso, pero yo creo que nadie sabe. Y de la misma manera que si nos devuelven las Malvinas, mañana nos llaman desde Londres y dicen, che, mira, ya está, no podemos seguir adelante, háganse cargo. No tenemos política para qué hacer con los Malvinas. Que yo conozca, tal vez hay un plan secreto en la oficina correspondiente, ojalá. Pero hasta donde yo he hablado a lo largo de años, o sea, de distintas administraciones, con gente que conoce el tema, nunca vislumbré la capacidad que tiene la Argentina de decir qué va a hacer si se restablece la soberanía que nos corresponde sobre las Islas Malvinas. El área compartida del Río de la Plata con Uruguay. ¿Sabemos qué hacer? ¿Tenemos política? Los puertos de la Argentina, que serían fundamentales para un país cuya principal capacidad de generación de riqueza, además de la del Atlántico Sur, pero mucho más explotada que la del Atlántico Sur, es la exportación de bienes primarios. ¿Cuál es nuestra política de puertos? ¿Cuántos puertos se han construido con capacidad de potenciar y atraer comercio internacional e incrementar, bajar los costos sobre todo, ¿no? para que nuestros puertos sean usados? Yo no lo sé. Integración física con los países que nos rodean, nuestros vecinos, y con algunos de ellos tenemos intereses comerciales e industriales importantes. ¿Cuánto se ha integrado físicamente la Argentina en los últimos 30 años con los vecinos? Tal vez yo esté mal informado, puede ser. En general creo que muy poco. Yo entiendo que un plan a uno le da tranquilidad, porque uno va poniendo todo en orden, por lo menos teóricamente, pero frente a una realidad de tanto abandono de nuestros intereses, aquellos que no son motivo de conflicto, porque eso es lo más alarmante, ¿no? Vos decís, bueno, tenemos el Amazonas, pero andá metete en el Amazonas. Pero nosotros no tenemos el Amazonas. Nosotros tenemos todo fácil, todo realizable con comparativamente menos esfuerzo que cualquier otro, y no lo hacemos. Porque realmente explotamos poco la capacidad potencial que tiene nuestro territorio y nuestra población. Así que no estoy en contra de la idea de un plan estratégico, expreso mi escepticismo, digamos, con respecto a la realización, digamos, de lo que se establezca. Creo que es importante, sí, decir, bueno, comencemos a construir consenso y sobre esa base desarrollar un plan. Porque aunque el plan no lo desarrollemos después, si construimos consensos y la dirigencia política advierte que existen esos consensos y que de ellos nacen los premios y sanciones al comportamiento de la dirigencia, sería un paso adelante. Muchísimas gracias a los dos.
La verdad que un placer tenerlos de invitados del CEPI, la SAP y GIPEA. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy acá con nosotros. Mañana vamos a estar dialogando y escuchando las exposiciones de la magíster Anabela Busso, de la doctora Marina Vitali y del doctor Mariano Bartolomé, que nos va a estar hablando desde Washington, D.C., que ahora es docente allá en las lejanas nortes de América. Le paso la palabra a mi colega y amigo doctor Juan Pablo Laporte, agradeciéndole también su apoyo y siempre la coordinación de estas actividades en conjunto. Juan, ¿estás por ahí? Sí, me desilencié. Buenas noches a todos y todas. Un gusto otra vez estar en esta segunda parte del ciclo Política Exterior y Defensa, con dos expositores presenciales y uno remoto. Ayer hicimos la grabación con Luciana del embajador Lagorio, y hoy con el colega y amigo Andrés Fontana y amigo reciente y colega Maximiliano Barreto, que hemos tenido algunos diálogos muy fructíferos en torno a la política exterior de la defensa, y me había adelantado este concepto que hoy nos llamó la atención a todos. Agradecerle al CEPI, a Jessica Cortés Arias como coordinadora general del GIPEA, y hacer una mínima reflexión de unos 2 minutos intentando destacar 2 o 3 puntos. En principio, bueno, la invalorable opinión de Andrés Fontana en torno a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que la UBA es más que la Universidad de Buenos Aires, es la Universidad de la Argentina, la Universidad Federal, los que hemos estado ahí más de 25 años como alumno y docente, ahora en 20 años de docente y 5 de alumnos, con Luciana en aquellas épocas cuando éramos mucho más jóvenes. Vimos pasar alumnos de todo el país, de todas las provincias, de todos los países de América Latina y de todos los países del mundo, incluso del mundo del norte, digamos, ¿no? De los países más importantes del planeta, que venían a cursar carreras tradicionales y no tradicionales a esta querida universidad, que está rankeada en aquellas más importantes del mundo y que comparte el conocimiento con todos los nodos de conocimiento universitario del país, en este caso específicamente en este panel con Rosario, representado por el licenciado Barreto. Luego, Andrés Fontana mencionó la cuestión tan repetida de la falta de la institucionalidad política, es decir, todos los comentarios, las reflexiones que venimos haciendo a lo largo de este año, encabezado por el CEPI, después por GIPEA y por la SAP que se sumó, hay como un elemento en común de un conocimiento no conectado con la realidad política, con los practitioners, los practicantes, y nunca se sabe exactamente de quién es la responsabilidad, si de la política que no se acerca a la academia o de la academia que no se acerca a la política. Nosotros, como proactivos, hemos decidido romper esa lógica negativa y convocar a políticos, convocar académicos, convocar embajadores, convocar militares, y esto fue un primer espacio que humildemente la UBA puso a disposición de toda la comunidad argentina, de la comunidad política, académica, diplomática, ¿no? Bueno, me parece muy importante todo el razonamiento de Andrés Fontana en relación con la interconectividad de los sistemas de la defensa y de la política exterior, desde una perspectiva académica, pero muy conectada con la realidad en su experiencia doble de académico, pero también de gestionador de lo académico en los espacios también de la Cancillería y de las universidades, ¿no? Y bueno, y sus reflexiones últimas de las prioridades y de no tomar cosas solamente como íconos o enlatados, el tema Antártida, el tema Malvinas, y que empezar a darle un contenido real y concreto, geopolítico, estratégico y no meramente mitológico, aunque eso tiene un gran valor, pero creo que es hora de ir un poquito más allá. Bueno, en la charla que tuvimos con el embajador Lagorio, muy interesante, temprano, era un poco más tarde en la Federación de Rusia, él claramente hizo una combinación entre una formación académica muy sólida en 4 clásicos, 2 internacionales, Huntington y Raymond Aron, y Alberdi y Saavedra Lamas, mostrando elementos muy puntuales de cada uno de ellos, cómo podíamos contribuir a pensar la política exterior y la defensa. Esa idea de la experiencia práctica, ¿no?, que él tiene, hace poco hablaba con él y justo estaba en la reunión del Council of Councils representando al CARI, y ahora de regreso va a ocupar seguramente un lugar destacado en esta institución. Esta idea que planteó
en el texto de Raymond Aron, de Paz y Guerra, ¿no? El soldado y el diplomático, ¿no? Como los dos elementos de la política exterior y de la diplomacia que actúan directamente para evitar el conflicto y lograr la paz. Esta idea del soldado como guerrero o el diplomático como buscador de conflictos para incluso legitimar su propia actividad, él la pone en un plano completamente distinto, es decir, el diplomático y el soldado como portadores de la paz y la importancia que él le dio como el último punto y como parte de las conclusiones a las operaciones de paz. Por otro lado, el diálogo que él plantea permanente que debe tener la Cancillería y que él inició en su momento como funcionario con el Ministerio de Defensa. Una diplomacia es muy interesante, este concepto que también creo que lo toma de Escudé, la idea ciudadanocéntrica de la política exterior y la defensa, ¿no? El último destinatario de la política exterior y la defensa nacional es la protección de la sociedad y del individuo, ¿no? Y luego la idea de la desmilitarización de la política exterior, de la diplomacia y de los contenidos de la defensa de ambas institucionalidades. Esto es una política exterior para la paz y una defensa para la paz, que es aquella defensa nacional que evita el conflicto. Y después, para cerrar, lo que dijo el respetado embajador es el refuerzo del multilateralismo como elemento constitutivo de un mundo nuevo que presenta tantas complejidades y la única manera es coordinar fuerzas a través de espacios multilaterales. Me pareció muy interesante la exposición de Maximiliano Barreto en esta idea de deconstruir en términos Foucaultianos los numerosos actores de la política exterior y la defensa, ¿no? A veces se ven como esas cajas negras o elementos cerrados sin analizar la complejidad sistémica, estructural, la multiplicidad, los multiniveles que tiene la dimensión de la política exterior y la defensa, y él con estos nuevos paradigmas que estamos todos ansiosos por leer este libro tan interesante, nos viene a ilustrar desde la academia para pensar la política exterior. Después la idea de la dimensión geográfica, geopolítica, ¿no? El pensar la política exterior y la defensa también en un componente geoestratégico, ¿no? Y en una dimensión territorial, y no meramente instrumental y armamentística, ¿no? Y luego, bueno, claramente el carácter disuasivo diseñado para la protección y diseñado para la paz y no simplemente pensar la política exterior en su relación con la defensa como hipótesis de conflicto que nuestro nacionalismo tradicional desde la constitución del Estado-Nación nos viene insistiendo en realidad con una cosa importada de los conflictos europeos que sirvió para legitimar otras hegemonías y otros modelos, haciéndonos pelear con todos los vecinos. Y acá retomando lo que decía Andrés Fontana, no hay patrón de inserción internacional de Argentina si no es a través de la región, sino es a través de nuestros socios vecinos. Como lo mencioné a Carlos Escudé, bueno, no es negativo lo que voy a decir, pero sí lo quería compartir. Ustedes saben que ayer falleció la esposa de Carlos Escudé, de Mónica, y estaban los dos internados y él está en un estado muy delicado en terapia intensiva, con lo cual el padre del realismo periférico creo que se está apagando lentamente. Así que bueno, todos los que queremos en algo más que esta materialidad, hagamos algo para que pueda estar mejor, ¿no? Así que cuando ayer me lo comentaron, fue muy dura la noticia, porque bueno, había estado hablando con él como 1 hora y media, contándome él sus últimas charlas que tenía con sus adversarios teóricos, y cosas muy interesantes que las voy a mencionar en el simposio de noviembre, que él me había autorizado como a hacer una introducción un poco de sus diálogos con Rapoport, con gente incluso que quería unir en el simposio yo mismo, porque él estaba con cierto distanciamiento académico y se está logrando hacer. Así que bueno, me quedo con esa última charla. Él aceptó ser miembro académico de la revista que estamos creando en la UBA, y bueno, sé que no está bien. Lo último que me informan los conocidos, con las reservas del caso, es que bueno, se está apagando lentamente esa personalidad tan fogosa y tan pensante, ¿no? Así que otra vez todos los que puedan rezar, orar, vibrar por él y su familia, que se había reencontrado incluso con su familia este último tiempo, sobre todo con su hermano,
Así que bueno, no podía dejar de comentarlo porque mañana lo voy a repetir en la otra conferencia porque me impactó mucho y bueno, veníamos dialogando mucho con él, iba a ser uno de los expositores, lo veníamos hablando con Luciana y no pudo por un tema X y bueno, evidentemente quizás se adelantó a saber que algo estaba por pasar. Así que bueno, como colegas, si bien muchos están enterados, lo quería comentar. Así que bueno, saliendo un poco de esto, gracias Luciana, gracias Andrés, Maxi, Jessica, a todos los presentes, a todas las presentes y sigamos pensando y uniendo a la Argentina y ver si podemos salir de ese gran opio que es la grieta que nos separa permanentemente. Así que siguiendo en esto, les deseo una buena noche, un buen descanso y bueno, mañana nos estaremos viendo otra vez. Gracias a todos y todas, buenas noches.